¿Sigues intentando hacerte rica?, se mofó mi yerno, Pedro, durante la cena de Navidad. Su voz goteaba con descendencia mientras señalaba mi computadora. Mi hija, Diana, soltó una carcajada que sentí como una bofetada. «Ella no puede mantener un trabajo estable», añadió ella entre risas. Todo porque mencioné que mi curso de tejido en línea estaba ganando terreno. Entonces, en un momento tan perfecto que parecía orquestado por el universo, empezaron las noticias en la televisión. Empresaria local se convierte en millonaria a través de una innovadora plataforma educativa. Mi rostro llenó la pantalla. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Cuéntanos de qué ciudad nos escuchas aquí abajo. Suscríbete y prepárate para la historia de hoy. Empecemos. Deberían haber visto sus caras. El tenedor de Pedro se congeló a mitad de camino a su boca, cargado con el pavo que yo había tardado 6 horas en preparar. La copa de vino de Diana quedó suspendida en el aire, como si se hubiera convertido en piedra. Incluso mis nietos, Emma y Javi, detuvieron su caos navideño habitual para mirar la televisión. Ahí estaba su abuela, supuestamente fracasada, siendo entrevistada sobre su negocio multimillonario. Margarita Thompson, de Guadalajara, ha revolucionado la educación artesanal en línea, continuó el reportero. Convirtió su pasión por el tejido en un imperio empresarial valuado en más de 750.000 euros. Su plataforma, Teje tus sueños, ahora atiende a estudiantes en 47 países. Yo sabía que esta entrevista saldría al aire esta noche. Lo que no esperaba era la exquisita coincidencia de la humillación pública de Pedro, justo unos momentos antes. A veces el universo tiene un sentido del humor que ni yo misma podría haber escrito mejor. «Mamá», la voz de Diana salió como un graznido. Esa eres tú en la tele». Alcancé mi copa de vino con manos firmes. Por dentro estaba vibrando de satisfacción. «Sí, querida, soy yo». Pedro se había puesto de un tono verde muy interesante que contrastaba terriblemente con su costoso suéter navideño. El mismo suéter que, según noté, todavía tenía la etiqueta de precio escondida en el cuello. 500 euros. Me pregunté si lo habrían cargado a una tarjeta de crédito que no podían pagar, al igual que todo lo demás en su perfecta vida suburbana. «Pero nunca dijiste nada», tartamudeó Pedro. Su confianza de hace un momento se evaporaba como el vapor de la salsera olvidada. «Nunca preguntaste», respondí, tomando un sorbo delicado de vino. «De hecho, si mal no recuerdo, tus palabras exactas el día de Acción de Gracias pasado fueron que mi pequeño pasatiempo era tierno, pero que debería concentrarme en buscar un trabajo de verdad». La voz del reportero continuó desde la televisión. La historia de éxito de Thompson comenzó durante la pandemia, cuando perdió su trabajo como maestra después de 30 años. En lugar de desesperarse, vio una oportunidad. «Perdí mi trabajo», lo hacían sonar tan simple. Lo que realmente pasó fue que los recortes presupuestarios forzaron la jubilación anticipada de cualquier persona mayor de 50 años. De repente, me vi frente a un futuro de suplencias y vales de comida, pero no había compartido esos miedos con mi familia. ¿Para qué agobiarlos con los problemas de una anciana? La plataforma comenzó con solo 12 estudiantes, continuó la tele. Ahora cuenta con más de 50.000 alumnos activos y ha generado alianzas con importantes minoristas de artesanía en todo el mundo. 50.000 estudiantes. Dejé que ese número flotara en el aire mientras Pedro luchaba por procesar esta nueva realidad. Este era el mismo hombre que sugirió, apenas el mes pasado, que debería considerar mudarme a una comunidad para personas mayores. Según él, mantener una casa era demasiado para alguien de mi edad. «Señora Thompson», había preguntado el reportero durante la filmación, ¿qué consejo le daría a otros emprendedores que comienzan tarde en la vida? Recordaba mi respuesta claramente. No dejen que nadie los convenza de que sus mejores años han quedado atrás. Y nunca, jamás, dejen que los miembros de su familia los traten como si ya estuvieran muertos solo porque cumplieron los 50. Diana dejó su copa de vino con manos temblorosas. «Mamá, ¿por qué no nos dijiste? Somos tu familia». «¿Lo son?», quise preguntar, porque los miembros de la familia no suelen pasar las cenas compitiendo para ver quién dice el comentario más hiriente sobre tus fracasos. Pero mantuve la compostura. Bueno, parecían tan seguros de que esto nunca llegaría a nada, dije amablemente.
No quería darles falsas esperanzas. La entrevista concluyó con imágenes de mi oficina en casa, la misma habitación donde Pedro había sugerido, sarcásticamente, que instalara una rampa para cuando mi artritis empeorara. La cámara recorrió mis premios, mi equipo de computación y la pared llena de cartas de agradecimiento de estudiantes de todo el mundo. Esta Navidad ciertamente dio un giro inesperado, observé, cortándome otro trozo de pastel. ¿Alguien más quiere postre? El silencio que siguió a mi oferta se estiró como un chicle. Prácticamente se podía escuchar el engranaje en la cabeza de Pedro mientras intentaba recalcular cada interacción que habíamos tenido en los últimos 3 años. Mientras tanto, Diana no dejaba de mirar de reojo a la televisión y a mí, como si esperara que una de las dos desapareciera como un espejismo. «Abuela», intervino Emma con la honestidad brutal que solo tienen los niños de 7 años. «Papá dijo que eras pobre y que no tenías dinero para cosas bonitas. Pero los millonarios no son pobres, ¿verdad?» La verdad sale de la boca de los niños. El rostro de Pedro se puso rojo intenso. Tuve que morderme el labio para no sonreír. Los niños tienen esa forma maravillosa de exponer la hipocresía de los adultos sin siquiera esforzarse. «No, cielo», dije suavemente. «Los millonarios no son pobres. ¿Quieres un poco de helado con tu pastel?» «Sí, por favor. Del caro». Incluso Javi, a sus 5 años, parecía entender que algo importante había cambiado en la dinámica familiar. Me miraba como si de repente me hubieran salido alas, lo cual, para ser honesta, no estaba lejos de cómo me sentía. Pedro se aclaró la garganta, aparentemente decidido a intentar controlar el daño. «Margarita, estas son noticias increíbles, de verdad increíbles. ¿Por qué no hablamos de cómo podemos ayudarte a manejar todo esto?» Ahí estaba. Menos de 10 minutos después de enterarse de mi éxito, ya se estaba posicionando como mi asesor financiero. La audacia era casi impresionante. ¿Manejar qué exactamente?, pregunté, sirviendo helado en el tazón de Emma con deliberada precisión. Bueno, ya sabes, inversiones, planificación fiscal, asegurarnos de que no se aprovechen de ti gente sin escrúpulos. Gente sin escrúpulos como él, quizás. Noté que sus ojos se iluminaron cuando el reportero mencionó los 750,000. Casi podía verlo calculando su parte de mi herencia teórica. Probablemente ya estaba planeando la renovación de la cocina de la que llevaban meses hablando. «Agradezco la preocupación», dije, «pero ya tengo excelentes asesores financieros. Los tengo desde hace 2 años. 2 años. Dejé que rumiaran eso. 2 años durante los cuales se burlaron de mi tiempo frente a la computadora. 2 años sugiriendo que buscara algo más adecuado para mi edad, como la jardinería u observar pájaros. 2 años mientras yo construía un imperio y ellos construían suposiciones sobre mis limitaciones. Diana finalmente encontró su voz. «Mamá, lamento lo que dijimos antes. Es que no entendíamos. No entendían que una mujer de 54 años puede ser capaz de aprender nueva tecnología, que alguien a quien descartaron por haber pasado su época dorada podría estar en su mejor momento». Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía, pero honestamente había tragado su condescendencia por tanto tiempo que sacarlo a la luz se sintió como limpiar una herida infectada. «Nunca te descartamos», protestó Pedro, pero no lo decía de corazón. Sabía exactamente lo que había hecho. «¿En serio? El mes pasado sugeriste que me hiciera pruebas de demencia senil porque olvidé devolverte una llamada en menos de 6 horas. 6 horas, Pedro». Él tuvo la decencia de ponerse incómodo. «Eso fue... solo estaba preocupado. Estabas preocupado por mi capacidad mental, pero de alguna manera nunca se te ocurrió preocuparte por mi capacidad financiera. Prioridades interesantes». Emma, bendita sea, escuchaba este intercambio con fascinación mientras comía metódicamente su helado. Los niños son observadores naturales del drama adulto. Guardan cada contradicción para futuras referencias. «¿Qué significa ser millonaria?», preguntó Javi de repente. «Significa que la abuela tiene muchísimo dinero», explicó Emma con autoridad. «Más que papá, mucho más que papá». Si las llamadas telefónicas que había escuchado sobre deudas de tarjetas de crédito eran alguna indicación. Pero no estaba lista para soltar esa bomba todavía. Aún no. «El dinero no lo es todo», dijo Diana rápidamente, lanzando una mirada de advertencia a Emma. «No», asentí, «pero el respeto sí lo es».
Y es notable cuánto más fácil es el respeto cuando la gente no puede descartarte como alguien financieramente irrelevante. La conversación adulta claramente estaba incomodando a Pedro. No dejaba de juguetear con su teléfono, probablemente calculando cómo girar este acontecimiento a su favor. Ya había visto esa mirada calculadora antes. Generalmente era justo antes de sugerir formas en las que yo podría ser más útil para su hogar. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, sugirió él, mirando significativamente a los niños. ¿Por qué? ¿Acaso planeas decir algo que no quieres que ellos escuchen? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo, porque eso era exactamente lo que estaba planeando, ¿verdad? Alguna conversación privada sobre cómo todos somos familia y cómo las familias comparten su buena fortuna. Cómo mi éxito era en realidad el éxito de todos. Cómo seguramente yo querría ayudar a mi hija y a su familia a alcanzar sus sueños. Me levanté y comencé a retirar los platos del postre. Noté con satisfacción que Pedro apenas había tocado su pastel. Al parecer, comer por estrés era solo para los pobres. ¿Saben qué ha sido lo mejor de toda esta noche?, pregunté casualmente, mientras apilaba los platos. Ver cómo ambos se dan cuenta de que han estado menospreciando a alguien a quien deberían haber tomado en serio desde el principio. Fue entonces cuando supe que esto era solo el comienzo. 3 días después de Navidad, mi teléfono no dejaba de sonar. La primera llamada fue de Diana, a las 8:30 de la mañana. Yo me estaba acomodando en mi rutina matutina de café y correos electrónicos de estudiantes en diferentes zonas horarias. No hay nada como empezar el día con mensajes de gratitud de una abuela en España que acaba de terminar su primer suéter. «Mamá, he estado pensando», comenzó Diana sin preámbulos, «sobre la cena de Navidad y cómo reaccionamos a tus noticias. Había estado esperando esta llamada. Habían tenido 72 horas para digerir la realidad de mi independencia financiera. Al parecer, el tiempo justo para elaborar una respuesta estratégica. Así, dije, abriendo un correo de mi contador sobre los pagos de impuestos trimestrales. Resulta que ser rica implica una cantidad sorprendente de papeleo. Lo manejamos mal. Pedro se siente fatal por sus comentarios. Y yo, bueno, me doy cuenta de que te he estado tratando como si fueras una inútil en lugar de reconocer lo capaz que eres. Las palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. Probablemente lo hizo. Conociendo a Diana, siempre fue mi niña teatral, la que podía llorar a voluntad cuando quería algo. Tararé sin comprometerme, mientras revisaba mi calendario de negocios. Tenía una videoconferencia con mi desarrollador web a las 10 y una reunión de socios potenciales con un proveedor europeo después del almuerzo. Día ocupado en el negocio de la anciana inútil. Entonces, nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar este fin de semana. Solo nosotros. Tiempo en familia. Pedro va a preparar su famosa lasaña. La misma receta que me robó después de que se la preparé el año pasado. Luego se adjudicó el mérito de haberla perfeccionado. No se me escapaba la ironía de que ahora me ofreciera cocinar mi propia receta como una ofrenda de paz. Es muy amable de su parte, dije, pero la verdad es que estaré ocupada este fin de semana. ¿Ocupada? La sorpresa en su voz era casi insultante. ¿Qué podría mantener ocupada a una abuela de 54 años un fin de semana? Vuelo a Monterrey para una reunión de negocios, inversionistas potenciales para la expansión de mi plataforma. Silencio. Entonces, ¿vuelas a Monterrey por negocios? Sí, querida. La gente con empresa suele viajar para reuniones. ¿Es bastante común? Casi podía oírla recalculando de nuevo. En su mente yo había pasado de ser una carga desempleada a una misteriosa magnate de los negocios en el transcurso de una cena. El latigazo mental debía de ser agotador. Bueno, ¿y el fin de semana siguiente? Revisaré mi calendario y te aviso. Después de colgar, me permití una pequeña sonrisa. La verdad era que sí estaba ocupada, pero no con viajes de negocios. Iba a comer con mi vecina Dorita para celebrar que su nieta entró a la universidad. Luego pasaría la noche del sábado en una cata de vinos con mi club de lectura.
placeres sencillos que he podido disfrutar desde que dejé de organizar mi vida en función de la conveniencia de los demás. La segunda llamada fue de Pedro al mediodía. Yo estaba terminando mi videoconferencia sobre la adición de talleres virtuales en vivo a mi plataforma. Claramente a él le tocó la parte difícil en este segundo intento. Margarita, hola, habla Pedro, como si no tuviera identificador de llamadas. Mira, quería llamar y disculparme personalmente por lo de Navidad. Eso estuvo, de verdad, estuvo fuera de lugar. Sí, así fue. No iba a hacérselo fácil, que trabajara para su rehabilitación. El hombre se había pasado 3 años tratándome como un caso de caridad y ahora quería el perdón porque descubrió que no era digna de lástima. Supongo que no me di cuenta de lo exitoso que se había vuelto tu negocio. Eres tan modesta con tus logros. ¿Modesta? Esa era una interpretación muy generosa de mi silencio sobre mis ingresos mientras ellos hacían bromas sobre mi irrelevancia financiera. No estaba siendo modesta, Pedro. Me estaba protegiendo. ¿Protegiéndote de qué? De esta conversación exacta, quise decir. Del momento en que tu amor se vuelve condicional a mi utilidad. De verte calcular mi valor basándote en mi saldo bancario en lugar de mi humanidad. De que mi valor para la familia dependa de repente de mi estatus financiero en lugar de nuestra relación. No es eso. Quiero decir, nosotros no. Luchaba con las palabras porque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que estaba pasando. Pedro, hace 3 semanas sugeriste que considerara mudarme a un departamento pequeño porque mantener una casa ya era demasiado. Ayer me enviaste un mensaje preguntando si había visto oportunidades de inversión últimamente. ¿Qué cambió? Yo solo... Su voz se apagó. ¿Qué cambió, Pedro? Lo que cambió es que ahora ves signos de dinero cuando me miras. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que significaba para ti antes. Eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis intereses sin poner los ojos en blanco? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a una persona en lugar de una obligación? No pudo responder porque ambos sabíamos que la respuesta era nunca. Mira, dijo finalmente, tal vez empezamos con el pie izquierdo a lo largo de los años, pero somos familia. Las familias se apoyan mutuamente. Ahí estaba, la palabra mágica, apoyo, que en el idioma de Pedro significaba subvención a nuestro estilo de vida mientras fingimos que se trata de amor. Tienes toda la razón sobre el apoyo familiar, dije dulcemente. Solo es fascinante cómo ese apoyo solo empezó a ser importante para ti después de que descubriste que podía pagarlo. Colgué antes de que pudiera responder, pero estaba sonriendo. Esto era mejor que cualquier telenovela. Mañana traería la llamada número 3 y tenía curiosidad por ver qué ángulo intentarían después. La llamada número 3 vino de una fuente inesperada, Emma. Abuela Margarita, su voz de 7 años sonaba seria, de la forma en que suenan los niños cuando entregan mensajes de adultos que no quieren hacer la llamada ellos mismos. Hola, corazón, ¿cómo estás? Estoy bien. Mamá dijo que debía llamarte porque podrías estar triste porque no hemos hablado desde Navidad. Ah, el despliegue de culpa a través de los nietos. Tenía que admirar la estrategia, incluso si me molestaba. Usar al Emma como arma emocional era un nuevo nivel bajo, incluso para ellos. No estoy triste, cielo. He estado muy ocupada con el trabajo. Papá dice que ahora eres muy rica y que la gente rica no tiene tiempo para la familia. Cerré los ojos y conté hasta 5. El hecho de que Pedro estuviera envenenando la percepción de mi nieta sobre la gente adinerada para justificar su propio comportamiento era una manipulación impresionante. Emma, corazón, ser rica no hace que ames menos a tu familia, pero a veces los adultos complican las cosas cuando no deberían. ¿Estás enojada con mamá y papá? Otra vez, la verdad por boca de los niños. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que no estás enojada, sino profundamente decepcionada? Que las personas que dicen amarte han pasado años tratándote como una carga y de repente se interesaron mucho en tu compañía cuando descubrieron que podías comprar cosas bonitas. No estoy enojada, nena. Pero me pone triste que tardaran tanto en darse cuenta de que no soy solo alguien que necesita que la cuidan. Yo nunca pensé que necesitaras que te cuidaran.
Tú haces las mejores galletas y sabes cómo arreglar mi tableta cuando papá no puede. Niña inteligente. Ella había notado lo que los adultos pasaron por alto. Yo había estado cuidando a todos los demás durante años. Emma, ¿puedes pasarme a mamá al teléfono? Dice que está en la ducha, pero la oí susurrar que yo debería hablar contigo primero para ver si sigues enojada. Claro que sí, porque el cielo no permita que Diana enfrente una conversación incómoda cara a cara cuando puede usar a su hija como exploradora primero. Dile a mamá que dije que usaras a Emma para probar mi estado de ánimo no es justo para ti, y que si quiere hablar conmigo debe llenar ella misma como una adulta. ¿Qué significa eso? Significa que tú no deberías preocuparte por si los adultos están enojados entre ellos. Ese no es tu trabajo. Después de colgar con Emma, me senté en mi oficina mirando la pantalla de mi computadora. El negocio estaba prosperando más allá de mis sueños más locos. Tenía estudiantes enviándome notas de agradecimiento de todo el mundo. Tenía alianzas con grandes empresas. Tenía respeto en mi industria y una libertad financiera que nunca imaginé posible. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía cuando se trataba de mi familia? La respuesta, me di cuenta, era que había estado guardando luto por una relación que probablemente nunca existió de la forma en que yo pensaba. Creía que Diana y Pedro me amaban por quien era, pero su comportamiento sugería que me habían estado tolerando por obligación. El dinero no me había cambiado a mí, había revelado quiénes habían sido ellos todo el tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diana. Emma dijo que te molestó que llamara, no fue idea mía. Pedro pensó que sería lindo que escucharas a los niños. Incluso la disculpa era una evasión. Idea de Pedro, no de ella. Nunca asumían la responsabilidad de sus propias decisiones. Escribí de vuelta. Usar a los niños como mensajeros en conflictos de adultos es inapropiado, sin importar de quién fue la idea. Su respuesta llegó rápido. Estamos tratando de reconstruir nuestra relación. ¿No puedes poner de tu parte? ¿De mi parte? Como si los últimos 3 años de condescendencia y desprecio pudieran dividirse a la mitad como la cuenta de una cena. Como si mis sentimientos heridos fueran igual de responsables de su falta de respeto. Comencé a escribir varias respuestas y las borré todas. ¿Qué sentido tenía? Ellos querían acceso a mi dinero, no entender mis sentimientos. Querían ser perdonados, no comprender lo que habían hecho mal. Finalmente, escribí. No me interesa reconstruir la misma relación que teníamos antes. Si quieren una nueva, comienza por tratarme como a una igual, no como un problema a manejar o un recurso al cual acceder. No hubo respuesta. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus prioridades. Esa noche abrí una botella de buen vino, pedí comida de mi restaurante tailandés favorito y pasé 2 horas en una videollamada con mi socio discutiendo planes de expansión para el mercado europeo. Fue productivo, estimulante y me recordó que hay personas en el mundo que valoran mi inteligencia y tratan mi tiempo como algo precioso. Más tarde, mientras me preparaba para dormir, sonó el timbre. Por la mirilla vi a Pedro en mi porche sosteniendo un ramo de flores de supermercado, de esas que agarras del bote cerca de la caja cuando te acuerdas en el último minuto de que debes hacer un esfuerzo. No abrí la puerta. En su lugar, lo vi quedarse allí durante 5 minutos, cambiando el peso de un pie a otro, antes de finalmente dejar las flores en el tapete y marcharse. La tarjeta entre los claveles marchitos probablemente contenía una disculpa que mencionaba sus buenas intenciones y mis expectativas poco razonables. Dejé las flores donde estaban. Para la mañana estarían tan marchitas como sus posibilidades de tener acceso fácil a mi cuenta bancaria. 2 semanas después hicieron su verdadero movimiento. Estaba en mi cocina preparando el desayuno cuando el timbre sonó a las 7:30 de la mañana. Muy temprano para visitas sociales, muy persistente para repartidores. Cuando abrí la puerta, Diana estaba allí, con manchas de rímel en las mejillas y Javi en brazos. Ambos parecían refugiados de un desastre doméstico. «Mamá, lamento molestarte tan temprano, pero necesitamos ayuda». Ahí estaba, la crisis que justificaría todo lo que vendría después. Me había estado preguntando qué forma tomaría su desesperación, y al parecer iba a ser dramática. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque no los invité a pasar. Todavía no. Pedro perdió su trabajo ayer. La empresa está haciendo recortes y él fue uno de los últimos contratados, así que se deshizo en llanto, lo cual me pareció un poco teatral considerando que Pedro llevaba meses quejándose de su jefe. «Lamento mucho oír eso», dije, y era verdad. «Entren». Los llevé a la cocina y le serví café a Diana mientras Javi se dirigía de inmediato a mi frasco de galletas. Al menos alguien en la familia tenía prioridades constantes. «¿Qué tan grave es la situación?», pregunté, sentándome frente a ella en mi pequeña mesa. «¿Grave? Muy grave.
Tenemos la hipoteca, las mensualidades del coche, las clases de baile de Emma, la guardería de Javi. La liquidación de Pedro cubrirá quizás 6 semanas si somos cuidadosos. Se limpió la nariz con un pañuelo que ya se veía muy usado. 6 semanas. Eso era o una planificación financiera terrible o una exageración diseñada para aumentar la urgencia, dado su historial de vivir por encima de sus posibilidades. Probablemente eran ambas cosas. ¿Y el seguro de desempleo? Lo recibirá, pero no es suficiente para cubrir todo. Mamá, odio pedirlo, pero necesitan dinero. Ella asintió miserablemente. Y por un momento volví a ver a mi niña pequeña, la que venía a mí con las rodillas raspadas, confiando en que mamá podía arreglarlo todo. La que desapareció en algún momento, reemplazada por esta mujer que pasó 3 años tratándome como una obligación vergonzosa. ¿Cuánto?, pregunté. Solo para aguantar hasta que Pedro encuentre algo, quizá unos 3.000 euros al mes por unos meses. Te lo devolveremos en cuanto nos recuperemos. 3.000 euros al mes. Eso eran 36.000 euros si necesitaban un año entero, lo cual probablemente pasaría en este mercado laboral. También era una suma que establecería una dependencia financiera que sospechaba que nunca querrían romper. Déjame preguntarte algo, Diana. Si yo no resultara ser rica, ¿qué habrían hecho? Se vio confundida por la pregunta. No lo sé. Pedir prestado a alguien más, vender la casa, reducir su estilo de vida, tomar las decisiones difíciles que la gente en crisis financiera suele tomar. Pero tú puedes permitirte ayudarnos, dijo ella. Hubo algo en su voz que me revolvió al estómago, un derecho adquirido que sugería que mi capacidad de ayudar se había convertido en mi obligación de ayudar. Sí, puedo permitírmelo, pero ¿debería hacerlo? Ella me miró como si hubiera sugerido abandonar a Javi a la orilla de la carretera. Mamá, somos familia. Lo somos. Y como familia te amo lo suficiente como para preguntar si darte este dinero realmente los ayudaría a largo plazo. Javi, ajeno a la tensión, había descubierto mi tableta y estaba absorto en un juego educativo. Niño dulce, merecía algo mejor que ser usado como utilería en el drama financiero de sus padres. ¿A qué te refieres?, preguntó Diana. Me refiero a que cada vez que tú y Pedro se han visto superados financieramente, alguien los ha rescatado. Tu padre cuando compraron una casa demasiado grande, sus padres cuando fracasó aquel negocio, yo cuando necesitaban el depósito de la boda. ¿Cuándo se detiene el patrón? Esto es diferente. Esto no es nuestra culpa. ¿No lo es? Que Pedro pierda su trabajo no es su culpa. Pero ser incapaces de sobrevivir 6 semanas sin pedir prestado dinero es absolutamente una decisión que ustedes tomaron. Eligieron no tener un fondo de emergencia. Eligieron mantener un estilo de vida que no podían pagar con un solo ingreso. Ella estaba llorando de nuevo, pero esta vez se sentía más genuino, menos actuación, más angustia real. ¿Entonces me estás diciendo que no? ¿Vas a dejar que perdamos nuestra casa? Estoy diciendo que los ayudaré, pero no de la forma en que lo pides. Me levanté y saqué mi chequera del cajón conjunto con un bloc de notas. Diana me miraba con la intensidad de quien espera un veredicto. Esto es lo que estoy dispuesta a hacer, dije, sentándome de nuevo. Les daré 15.000 euros. No es un préstamo, es un regalo. Para ayudar con la crisis inmediata y darle tiempo a Pedro de buscar trabajo. 15.000, su voz era pequeña. Eso no cubrirá todo. No lo hará. Cubrirá las necesidades absolutas mientras ustedes toman las decisiones difíciles que deberían haber tomado hace tiempo. Vendan el segundo coche. Saquen a los niños de las actividades caras. Cancelen la televisión por cable premium. Compren en tiendas de descuento en lugar de la cadena de lujo. Escribí el cheque mientras ella me miraba incrédula. Este es un regalo con una condición, continué, arrancando el cheque pero sin entregárselo todavía. Van a tomar asesoría financiera, los dos. Aprendan a vivir dentro de sus posibilidades antes de que se hundan en otro agujero. Pero mamá, si puedes permitirte más. Puedo permitirme muchas cosas, Diana, pero lo que no voy a permitirme es facilitarles que eviten las consecuencias de una mala planificación financiera. Tomen los 15.000 y el requisito de la asesoría, o busquen otra solución. Miró el cheque en mi mano como si fuera a la vez un salvavidas y un insulto.
¿Y si Pedro no encuentra trabajo pronto? Entonces reducirán su estilo de vida hasta que lo haga. Descubrirán lo que millones de familias ya saben. Se puede sobrevivir con menos de lo que crees que necesitas. El silencio se prolongó entre nosotras mientras Javi seguía jugando tranquilamente. Finalmente, Diana tomó el cheque. Está bien, lo aceptamos y haremos la asesoría. Se lo entregué, pero no era tan ingenua como para creer que este era el fin. Esta era solo la primera ronda. Volverían cuando los 15,000 no fueran suficientes, con emergencias más grandes y lágrimas más desesperadas. Pero al menos ahora sabía exactamente dónde estábamos parados. Y lo más importante, ellos también lo sabían. La asesoría financiera duró exactamente una sesión. Lo supe porque la doctora Patricia Guzmán me llamó personalmente 3 días después de la cita de Diana y Pedro. Fue muy inusual, dadas las reglas de confidencialidad, pero al parecer cuando alguien sale furioso de una sesión gritando sobre suegras manipuladoras, se hacen excepciones. Señora Thompson, espero que no le importe que me comunique directamente, dijo la doctora Guzmán. Su hija y su yerno me pusieron como contacto de emergencia, y francamente, me preocupa su actitud hacia la responsabilidad financiera. Yo estaba en mi jardín podando rosas, una de esas tareas mecánicas que te permiten concentrarte por completo en el drama ajeno. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron la mayor parte de la hora explicando por qué su situación era temporal y excepcional, en lugar de examinar los patrones de gasto que crearon su vulnerabilidad. Cuando sugerí que vendieran uno de sus vehículos, su yerno se alteró bastante. Déjame adivinar, dijo que necesita la camioneta para oportunidades de trabajo. Entre otras cosas, también mencionó que usted estaba siendo innecesariamente dura, dada su capacidad financiera para simplemente resolver sus problemas. Ahí estaba. Incluso en terapia, Pedro estaba enfocado en mi obligación de arreglar su desastre, en lugar de su responsabilidad de cambiar su comportamiento. Hay gente que encuentra agua en el desierto y aún se queja de que no está fría. Doctora. Guzmán, ¿discutieron algún paso concreto que estuvieran dispuestos a dar? Su hija parecía más abierta a los cambios, pero su yerno dominó la conversación. No dejaba de insistir en que los miembros de la familia deben apoyarse incondicionalmente. Incondicionalmente. Eso era el colmo, viniendo de un hombre que pasó 3 años tratándome como una carga incompetente hasta que descubrió que no estaba en la quiebra. ¿Cuál es su evaluación profesional? Honestamente, buscan validación para sus elecciones de estilo de vida, no una guía genuina para el cambio. He visto este patrón antes. Probablemente buscarán a otro asesor que les diga lo que quieren oír. Tras colgar, no me sorprendió que mi teléfono sonara 20 minutos después. El número de Diana. Pero la voz de Pedro. Margarita, tenemos que hablar sobre este requisito de la asesoría. Hola a ti también, Pedro. ¿Cómo les fue en la sesión? Fue una pérdida de tiempo. Esa mujer claramente no entiende nuestra situación. Quería que vendiéramos la camioneta, lo cual es de locos porque necesito transporte confiable para las entrevistas de trabajo. ¿Y cuántas entrevistas de trabajo has tenido hasta ahora? Silencio. El mercado está difícil ahora. Toma tiempo encontrar la oportunidad adecuada. Han pasado 3 semanas, Pedro. ¿Has aplicado a algo? No voy a tomar cualquier trabajo. Tengo habilidades, experiencia. Valgo más que el salario mínimo. Vale más que el salario mínimo, pero no valió lo suficiente para su último empleador como para sobrevivir al recorte. Vale más que el salario mínimo, pero al parecer no lo suficiente como para ahorrar un fondo de emergencia. La disonancia cognitiva era impresionante. Pedro, déjame preguntarte algo. Si yo no estuviera en el panorama, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que, si yo no existiera, si Diana no tuviera una madre rica a quien recurrir, ¿cuál sería tu estrategia? Otra pausa. Supongo que encontraríamos la manera. Encontrarían la manera. Probablemente tomando cualquier trabajo disponible mientras buscan algo mejor, ¿verdad? Tal vez. Pero como si existes, has decidido que encontrar la manera significa convencerme de subvencionar tu desempleo mientras esperas el puesto perfecto. Eso no es justo. Lo es, porque desde donde yo estoy, parece que mi existencia se ha convertido en tu excusa para evitar tomar decisiones difíciles. Podía oír a Diana de fondo, su voz urgente pero amortiguada, probablemente recordándole que antagonizar al banco de Margarita no era la estrategia más inteligente. Mira, dijo Pedro,
cambiando su tono a lo que él pensaba que sonaba razonable. Lo de la asesoría no está funcionando. Esa mujer no tiene idea de cuáles son nuestros gastos reales. Quizá podríamos intentar un enfoque diferente. ¿Qué tipo de enfoque? Quizá podrías ayudarnos directamente, en lugar de pasar por un extraño que no conoce a nuestra familia. Y ahí estaba. Querían eliminar la supervisión profesional y tratar directamente conmigo, donde podían desplegar manipulación emocional en lugar de enfrentar un análisis financiero objetivo. ¿Te refieres a ayudarte a evitar la rendición de cuentas mientras yo subvenciono tus malas decisiones? Me refiero a ayudar a tu familia durante una crisis. Pedro, he estado pensando en nuestra situación y me di cuenta de algo importante. En realidad, no estás en una crisis. Estás en una transición que estás eligiendo manejar de forma irresponsable. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que perder un trabajo es lamentable, pero manejable si tomas decisiones inteligentes. Negarse a tomar esas decisiones porque crees que alguien más debería resolver tus problemas no es una crisis, es una falla de carácter. El silencio que siguió fue tan largo que me pregunté si había colgado. ¿Nos estás cortando el apoyo?, preguntó finalmente. Te estoy exigiendo que madures. Los $15,000 se mantienen. El requisito de la asesoría se mantiene. Y si eligen no participar en una asesoría financiera genuina, entonces eligen no recibir más ayuda de mi parte en el futuro. ¿De verdad vas a dejar que tu propia hija pierda su casa? ¿De verdad voy a dejar que mi propia hija aprenda a asumir la responsabilidad de sus decisiones? Hay una diferencia. Hay algo más, mamá. Hemos estado hablando de verdad sobre cómo te hemos tratado todos estos años, antes de saber lo de tu éxito. Dejé mi taza de café y le puse toda mi atención. Esto sonaba a algo genuino. No dejo de pensar en la cena de Navidad, en lo que Pedro dijo sobre tu curso de tejido, y me doy cuenta de que te hemos menospreciado por mucho tiempo, no solo por lo del negocio, sino por todo. Por ejemplo, cuando intentabas contarnos de tu club de lectura y actuábamos como si fuera tierno que las señoras mayores todavía leyeran libros, o cuando aprendiste a usar redes sociales y hacíamos bromas sobre abuelitas en Facebook, te hemos tratado como a un estereotipo, en lugar de tratarte como a ti. Esta era la mayor autoconciencia que había escuchado de Diana en años. ¿Por qué crees que pasó eso? Honestamente, creo que era más fácil. Si eras solo nuestra madre que envejece y necesita gestión y protección, entonces no teníamos que pensar en ti como alguien con vida propia, sueños y capacidades. Podíamos enfocarnos en nuestros problemas sin sentirnos mal por descuidarte. Fue sorprendentemente perspicaz y doloroso, como suele ser la verdad. Gracias por decirme eso, dije en voz baja. Quiero hacerlo mejor, mamá. Los dos queremos. Pero no sé cómo deshacer 3 años de consideración. Se empieza dejando de hacerlo. No necesitas deshacer el pasado. Solo deja de repetirlo de ahora en adelante. Hablamos por otra hora. Por primera vez en años, se sintió como una conversación real entre 2 adultas que se respetan. Me contó sobre el orgullo herido de Pedro por el trabajo manual y cómo ella tuvo que recordarle que proveer para su familia era más importante que proteger su imagen. Esa noche, Pedro llamó. Margarita, te debo una disculpa. Su voz era tenue. Tenías razón. Me enfoqué tanto en que tú podías resolver nuestros problemas que dejé de intentar resolverlos yo mismo. Se necesita valor para admitir eso. Se necesita desesperación. Estuvimos cerca de perderlo todo porque fui demasiado orgulloso para aceptar la ayuda que estaba disponible, mientras esperaba la ayuda que yo quería que tú me dieras. ¿Cómo te sientes con el nuevo trabajo? Como si la espalda me fuera a matar el primer mes, dijo con algo que sonaba a humor genuino, pero también como si hubiera olvidado lo que se siente ganarse algo en lugar de simplemente esperarlo. Hablamos por 20 minutos. Aunque no estaba lista para olvidar 3 años de condescendencia, estaba dispuesta a reconocer que la gente puede cambiar cuando las consecuencias finalmente alcanzan a sus decisiones. 6 meses después, mis límites cuidadosamente mantenidos fueron puestos a prueba de una forma que nunca pude haber anticipado. Estaba en mi oficina cuando mi teléfono sonó. Era el número de Diana, pero la voz que respondió fue la de Pedro, y apenas podía hablar de la angustia. Margarita, tienes que venir al hospital ahora mismo. Se me heló la sangre. ¿Qué pasó?
¿Están bien los niños? Los niños están bien. Es Diana. Hubo un accidente en su trabajo, algún tipo de exposición química en el laboratorio donde ella hace la facturación. La llevaron a emergencias. Ya estaba agarrando mis llaves. ¿Qué tan grave es? Grave. No me dicen mucho porque técnicamente solo soy su esposo. Está inconsciente y están haciendo pruebas para saber a qué se expuso. 20 minutos después, estaba en la sala de espera con Pedro, Emma y Javi. Los niños estaban quietos, pero no en pánico. ¿Qué pasó exactamente?, le pregunté a Pedro mientras los niños se distraían con una caricatura en la tele. Hubo una falla en la ventilación en el ala de investigación. Varias personas se expusieron a químicos en el aire antes de poder evacuar. Diana estaba entregando unos papeles en ese departamento cuando sucedió. Pedro, necesito que me escuches bien, dije mientras esperábamos noticias. No firmes nada que te dé la empresa sin leerlo antes. No aceptes acuerdos ni renuncias a responsabilidades. Documenta todo. No entiendo. Si Diana se lastimó por negligencia en la seguridad, vas a necesitar acción legal para cubrir sus gastos médicos y la pérdida de ingresos. Estas empresas tratarán de minimizar su riesgo, logrando que las víctimas renuncien a sus derechos antes de entender el alcance de sus lesiones. Un médico apareció y nos llevó a un consultorio privado. La señora Hartley está estable, pero sigue inconsciente, explicó el doctor Garcés. La exposición química causó irritación respiratoria severa y posibles efectos neurológicos. Estamos monitoreándola, pero es pronto para saber si habrá daños permanentes. ¿Qué tipo de efectos neurológicos?, pregunté. Potencialmente problemas con la memoria, coordinación, concentración. El alcance depende del nivel de exposición. Pedro se puso pálido. Va a despertar. Esperamos que recupere la conciencia en un día o dos, pero su recuperación podría ser larga y podría necesitar rehabilitación extensa. Después de que el médico se fue, Pedro se quedó atónito. Si Diana no podría trabajar por meses, si necesitaba cuidados médicos constantes, su frágil estabilidad financiera colapsaría. Pedro, dije suavemente, sé que esto es abrumador, pero necesito que hagas unas llamadas. Primero, llama al seguro para entender qué cubre. Segundo, anota todo. Horas, lo que dijo el doctor, lo que te dijo la empresa. Tercero, busca abogados especialistas en accidentes laborales. No puedo pensar en demandas ahora. No puedes permitirte no pensar en ellas. Si Diana no trabaja en 6 meses, ¿cómo lo manejarán? La pregunta lo golpeó como agua fría. Había estado tan enfocado en la crisis inmediata que no consideró el largo plazo. No lo sé, susurró. Por eso necesitas protección legal. La empresa te ofrecerá un arreglo rápido para que esto desaparezca por poco dinero. No aceptes su primera oferta, ni la 10ª, hasta que sepa a qué te enfrentas. Y si no puedo pagar un abogado, muchos trabajan por contingencia, solo cobran si ganan. Hice una pausa, viéndolo luchar por procesarlo todo. Pedro, yo ayudaré con los gastos inmediatos para que te enfoques en Diana, pero la seguridad financiera a largo plazo vendrá de hacer responsables a los culpables. ¿Nos ayudarías incluso después de todo? Son mi familia. Cuando hay una crisis real, la familia aparece. La demanda lo cambió todo. Diana despertó 2 días después con lagunas de memoria y dolores de cabeza persistentes. No recordaba las últimas 3 horas antes del accidente y le costaba seguir conversaciones complejas. Trabajar era imposible. Pero la respuesta de la empresa a nuestras consultas legales reveló algo que hizo que a Pedro se le cayera la mandíbula. Ellos lo sabían. La abogada, Janet Morrison, lo explicó en nuestra primera reunión. El sistema de ventilación tenía un reporte de mantenimiento desde hace 6 meses, pero retrasaron las reparaciones para no detener el ala de investigación durante una fase crítica del proyecto. ¿Eligieron la productividad sobre la seguridad?, preguntó Pedro. No solo lo eligieron, hay correos del gerente recomendando el retraso a pesar de conocer los riesgos. Esto no fue un accidente, fue una consecuencia previsible de una decisión consciente de priorizar las ganancias sobre la seguridad de los trabajadores. 6 meses después, estábamos en negociaciones de acuerdo. La empresa intentó de todo: negar la negligencia, decir que los empleados eran responsables, argumentar que los problemas cognitivos eran preexistentes. Nada funcionó. Janet Morrison era implacable y la evidencia era abrumadora. El punto de quiebre fue cuando una ex empleada nos contactó. No es la primera vez, explicó la doctora Chen por teléfono. Me fui de la empresa hace 8 años porque ignoraban los protocolos de seguridad. Hubo otros 3 incidentes que encubrieron con acuerdos de confidencialidad y pagos miserables.
Esa noche, Pedro me llamó. Margarita, antes de que pasara todo esto, pensaba que eras cruel por retener la ayuda cuando podías darla. Pero viendo cómo has manejado esto, viendo cómo te pusiste de pie cuando enfrentamos algo que no podíamos controlar, me di cuenta de que entendí todo mal. ¿Qué crees que estaba intentando enseñarte? Que hay una diferencia entre ayudar y facilitar. Que la ayuda real prepara a la gente para manejar desafíos, no los protege de enfrentarlos nunca. Si nos hubieras dado dinero cada vez que pedíamos, nunca habríamos aprendido a ser resilientes. Cuando llegó esta crisis real, habríamos estado completamente indefensos. Sonreí. Pedro, has aprendido algo que mucha gente nunca descubre, la diferencia entre una crisis y una inconveniencia. Diana perdiendo el trabajo por malas decisiones era una inconveniencia que queríamos convertir en tu emergencia, dijo él en voz baja. Diana herida por negligencia corporativa es una crisis real que requiere ayuda real. Exactamente. El cheque del acuerdo llegó un martes por la mañana, 2.4 millones de euros, divididos entre gastos médicos, salarios perdidos, daños morales y daños punitivos. Pero esa no es la verdadera historia. La verdadera historia empezó 3 días después, cuando Pedro me llamó con una confesión inesperada. Margarita, tengo que decirte algo sobre los 15.000 euros originales que nos diste. Yo estaba en mi oficina. ¿Qué pasa? Nunca los gastamos. Están en nuestra cuenta de ahorros desde hace más de un año, intactos. ¿Qué quieres decir con que nunca los gastaron? Dijiste que los necesitaban para la hipoteca. Los necesitábamos, pero el día después de que nos los diste, algo de lo que dijiste me quedó dando vueltas. Preguntaste qué habríamos hecho si tú no existieras, y me di cuenta de que nunca habíamos intentado averiguarlo. Así que fingimos que el dinero no existía. Aprendimos a vivir solo con mi sueldo de construcción. Vendimos cosas, cortamos gastos. Pero ¿por qué guardar el dinero si no lo iban a usar? Porque tenerlo ahí nos hacía sentir lo suficientemente seguros como para hacer los cambios difíciles. Saber que teníamos una red de seguridad hizo posible caminar por la cuerda floja. Me quedé callada un buen rato. Así que, cuando Diana tuvo el accidente, todavía tenían mis 15.000 más casi un año de ahorros por vivir por debajo de sus posibilidades. No se hundieron financieramente por su incapacidad de trabajar, porque finalmente habían aprendido a vivir con menos de lo que ganaban. Exacto. Queríamos demostrar que podíamos manejar la vida normal antes de admitir que lo habíamos logrado. El accidente de Diana fue nuestra prueba y la pasamos. Y ahora queremos devolverte tus 15.000 más intereses. Me eché a reír. No pude evitarlo. Pedro, no me debes intereses por un regalo. Tal vez no, pero te debemos una explicación de lo que ese regalo realmente compró. Tiempo para crecer, espacio para fallar sin consecuencias catastróficas, y la prueba de que éramos más capaces de lo que creíamos. Quédate con el dinero, dije. Ponlo para el fondo de la Universidad de los Niños. Esa noche cenamos juntos. El cambio era notable. Pedro se veía seguro de sí mismo, ya no agresivo. Diana, a pesar de su lenta recuperación, se veía más relajada que nunca. «Mamá», dijo Diana al terminar, «tengo que pedirte perdón. Todos esos años que te tratamos como si estuvieras decayendo, como si necesitaras nuestra gestión. Creo que en realidad nos estábamos describiendo a nosotros mismos. Nosotros éramos los que no prosperábamos. Nosotros necesitábamos ayuda, pero era más fácil proyectarlo en ti que admitir nuestra propia incompetencia». Pedro asintió. «Te convertimos en el problema, para no reconocer que nosotros éramos el problema». «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora ya no somos problemas, solo somos personas aprendiendo a vivir bien». Mientras conducía a casa, reflexioné sobre este viaje. Había intentado enseñarles sobre responsabilidad financiera, y terminé aprendiendo sobre mi propia capacidad de reinvención. A veces, el regalo más grande que puedes darle a alguien es negarte a rescatarlo de las consecuencias de sus decisiones. Y a veces, el regalo más grande que puedes darte a ti mismo es el valor de convertirte en alguien a quien vale la pena no rescatar. 6 meses después, Pedro comenzó su propia empresa de construcción. Diana se convirtió en consultora de seguridad laboral a tiempo parcial. Emma aprendió a tejer con mis tutoriales y puso un pequeño negocio de pulseras en su escuela. Y yo sigo construyendo mi imperio, viajando y viviendo una vida que habría sido inimaginable para la mujer que se sentó en aquella mesa de Navidad hace 2 años. Lo mejor
no es el éxito económico, sino tener una familia que finalmente me ve con claridad, no como una carga, ni como un recurso, sino como una persona digna de respeto y merecedora de un amor que no depende de mi utilidad. Ahora tengo curiosidad. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con familiares que te daban por hecho? ¿Cómo encontraste el valor para valorarte cuando otros no lo hacían? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de transformación. La verdad es que nunca es demasiado tarde para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. A veces solo tienes que dejar de permitir que otros te convenzan de que tus mejores años han quedado atrás.